¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la creación? Quizás lo primero que pensamos es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y cómo Dios fue poniendo orden a ese caos y llenando ese vacío. Además, organizó las aguas para que apareciera la tierra y con ella la vegetación. También proveyó de energía y luz con el sol, la luna y las estrellas. Llenó los mares con los peces y los cielos con las aves. Creó los animales y los seres humanos y finalmente descansó. ¿Notaste que no estás solo en el orden de lo creado? Tampoco se te entregó todo para poseerlo, sino para gobernarlo, custodiarlo y cuidarlo. Entonces, cuando consideramos algunos pasajes bíblicos populares, como por ejemplo el pasaje en Mateo 25, cuando se nos dice que le hicieron la pregunta de cuándo te vimos como extranjero, y cuándo te vimos desnudo, y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos, etcétera, etcétera. El Señor contestó, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Les pregunto, ¿en qué momento o con qué frecuencia hemos pensado en uno de estos insignificantes hermanos como el resto de los seres en la creación? Probablemente en ninguno. Si consideramos, por ejemplo, en Primera de Corintios 12, cuando Pablo hace el relato de las partes del cuerpo y que todos somos partes de un solo cuerpo y que ninguna parte, ¿verdad? Puede decirle a la otra que no la necesita. Obviamente pensamos en que está bien explicado con las partes de nuestro cuerpo humano, pero ¿qué tal si pensamos en el planeta como ese solo cuerpo y el resto de los seres que habitamos en ella como cada una de esas partes del cuerpo, que ninguna puede vivir sin la otra? Más aún en el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No consideramos que en ese mundo estamos todos incluidos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la justicia climática? De primer momento pareciera que el concepto de justicia climática es un poco confuso. ¿Por qué queremos hacerle justicia al clima? Pero realmente se trata de buscar la justicia para todos y todas las afectados por la crisis climática. ¿Por qué? Con demasiada frecuencia las personas más vulnerables son las víctimas, aunque son los menos responsables de la situación. Por eso es un asunto de justicia. Un concepto que debemos conocer es el cambio climático para entender por qué decimos crisis climática. Así que veamos qué es el cambio climático. Y para saber lo que es el cambio climático tenemos que ver el concepto de efecto invernadero y el concepto de calentamiento global. Así que el efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual la Tierra retiene parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera y permite que exista la vida en el planeta. Así que los rayos del sol atraviesan la atmósfera, parte de la radiación es retenida por esos gases de efecto invernadero y el resto vuelve al espacio, ¿verdad? Ese es el proceso natural. Así que ese efecto invernadero es como una frazada o una manta que arropa al planeta, ¿verdad? Para mantener ese calor que necesitamos para la vida. ¿Qué sucede? Que la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería y todas esas otras actividades industriales incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero. Y entonces eso produce que la frazada o la manta, que es el efecto de los gases invernaderos, se haga más densa y por lo tanto se retenga más calor en la atmósfera de la Tierra y produce el calentamiento global. Así que el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes.
Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios en una zona pueden influir en los cambios en todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumentos del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Quiero mostrarles esta gráfica auditiva sobre los datos del clima. Aquí se ha representado con sonidos los datos del clima. Entonces escucharemos las representaciones, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera con la representación de un sonido de bocina y el promedio de las temperaturas con el sonido de las cuerdas. Escuchemos. Notamos cómo a medida que pasa el tiempo y aumentan las concentraciones de carbono en la atmósfera, la temperatura promedio también aumenta, a tal grado que ya casi se rompen las cuerdas. Esto es una muestra clara de cómo se sobrepasa un límite. Si nos dimos cuenta, los datos indican que la intensidad de las temperaturas se ha disparado desde los años 50 en adelante. En esta otra gráfica podemos ver el resultado de ese calentamiento y, ese cambio climático, ¿no? Produciendo desastres billonarios. Y aquí tenemos, por ejemplo, los desastres billonarios que ocurrieron en los Estados Unidos en el año 2023. Podemos notar que hubo sequías, inundaciones, huracanes, tornados, incendios, nevadas, etcétera, etcétera. Y pues el costo, ya lo dice el título, ¿verdad? Fueron pérdidas billonarias. Pero lo peor de todo es que esta es la verdadera cara de esos desastres climáticos. Estas son fotos reales de desastres reales. Específicamente son escenas de la isla de Puerto Rico tomadas luego del embate del huracán María en el año 2017. Un huracán categoría 4 cuando pasó por la isla. Así que, en resumen, la justicia climática busca garantizar soluciones que sean equitativas, beneficiosas y justas para todas las partes, especialmente las personas menos responsables del cambio climático, pero que sufren sus efectos más directamente. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Si todavía no podemos conectar el cambio climático y los desastres naturales con nuestra fe, echemos un vistazo a la ecoteología.
La ecoteología critica y reconstruye la relación entre Dios creador, el ser humano, los ecosistemas y el universo. Tiene principalmente tres enfoques: mayordomía, ecojusticia y ecoespiritualidad. En el enfoque de la mayordomía nos dice que somos creados a imagen de Dios con cierto estatus especial, pero no por encima del resto de las criaturas. Fuimos creados para servir y administrar los bienes otorgados, que son para uso y disfrute de manera equitativa, no para adueñarse de ellos, porque la tierra no es nuestra, somos forasteros en ella. Y tenemos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan, ¿verdad?, a apoyar este enfoque, particularmente en Génesis 9, del 1 al 3, y nos enfocamos en el versículo 2, donde dice: todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. También vemos en Lucas 22, del 25 al 27, particularmente el verso 26, que nos dice: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Así que vemos que están todas las criaturas, ¿verdad?, con alguna autoridad, pero debemos que ser como el que sirve. Entonces pasamos al enfoque de la ecojusticia, que nos dice que aún disfrutando de este estatus especial, la tierra y los seres humanos le pertenecen a Dios. La capacidad de dominio sobre la tierra no nos separa de ella. Nuestras acciones tienen consecuencias sobre la tierra como parte de un todo creado independientemente e interrelacionado. Cuando miramos las promesas de salvación en las Escrituras, las criaturas no humanas también aparecen en el imaginario religioso del nuevo cielo y la nueva tierra. Nuestra salvación y nuestra vida va de mano a mano con la tierra desde el principio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el pasaje de Génesis 9, del 8 al 17, y nos enfocamos particularmente en el versículo 9. Esta es la historia de Noé en el diluvio, ¿verdad? Y entonces luego que se restaura, en el verso 9 dice: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Y más adelante el verso 12 nos dice: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. Más aún, en Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Miremos entonces qué nos dice el enfoque de la ecoespiritualidad. Coloca al ser humano en una situación de horizontalidad, reconociendo el rol que cada criatura tiene para proteger la capacidad regenerativa con la cual Dios creó la tierra. El ser humano no solamente sirve a la tierra, sino que es ministrado por ella. Reconoce la presencia de Dios como espíritu, inspirando, renovando, dando vida a todo lo que existe. Dios también se hace presente y nos habla a través del resto de la naturaleza. Y miramos, por ejemplo, este pasaje en Job 12, del 7 al 11, que dice: solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Y más aún en Apocalipsis 5, del 11 al 14, particularmente en el verso 13, nos dice: y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Además de estos tres enfoques, tenemos otros ejemplos en la escritura, como por ejemplo el día de reposo, que lo vimos en el relato de la creación, y el año del jubileo.
Los ciclos de vida, la hibernación, los periodos de inactividad, la necesidad de dormir, son expresiones naturales del diseño de Dios para el reposo. Estos periodos de descanso no son meras conveniencias, sino necesidades biológicas y espirituales esenciales para una vida plena y fructífera. Así que esencialmente fuimos creados para servir y administrar los bienes a nuestro cuidado. No estamos por encima de ninguna otra criatura. El Creador se revela, actúa y utiliza su creación según su voluntad. Simplemente fuimos creados para vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto a la diaconía? Pensemos por un momento. ¿Qué hemos hecho nosotros con todo lo que el Creador puso a nuestro cuidado? Bueno, si miramos los efectos del cambio climático, podemos concluir que no estamos haciendo muy buen trabajo. Así que, ¿qué nos toca? Pues nos toca responder con acciones y acciones de servicio. Podemos formar equipos de trabajo para el cuidado de la creación en nuestra comunidad de fe y en nuestra comunidad más amplia. Y esos equipos de trabajo pueden ir, mire, desde eh, huertos comunitarios, alacenas de alimentos, se extiende en áreas hasta de la misma adoración, como por ejemplo cuando hacemos los compartir en nuestras congregaciones, disminuyendo el uso de plásticos de un solo uso, em, las copas, por ejemplo, de la comunión y todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar, ¿verdad?, a poner nuestro granito de arena. Nos podemos unir con otras organizaciones que ya están trabajando sobre el tema. Y hay muchísimas por ahí. Si usted se pone a buscar, va a encontrar bastantes. Podemos predicar, enseñar, hablar y compartir sobre el cuidado de la creación y la justicia climática como parte de nuestros valores de fe, ¿verdad? No como cosas aisladas, sino que los integramos como parte de nuestros valores de fe dentro de nuestros servicios, dentro de nuestra adoración, dentro de nuestros estudios bíblicos, de nuestras predicaciones, nuestros sermones. Nos podemos adiestrar. Hay certificaciones gratuitas y en línea. Podemos comenzar con nuestro propio ejemplo, reduciendo nuestro consumo de energía, comprando menos, haciendo inversiones que vayan de acuerdo a nuestros valores de fe. Podemos también, cuando nos llega el momento de ejercer nuestro derecho al voto, hacerlo con una conciencia de justicia climática y de acuerdo a nuestros valores de fe. Y podemos comprometernos con los esfuerzos en favor de la justicia climática. Nos podemos suscribir también a boletines disponibles y organizaciones que brindan alertas e información. Y finalmente, también podemos incidir con nuestros políticos, ¿verdad? Nuestros legisladores, nuestros gobernantes, para abogar por políticas que ayuden a la disminución del cambio climático. En fin, hay muchas maneras en las que podemos poner en práctica nuestro cuidado de la creación. Estos son algunos ejemplos de cómo se ven los grupos en acción. Podemos comenzar con nosotros mismos y nuestro entorno inmediato, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, desde cosas tan sencillas como aprender a reciclar hasta asuntos más complejos como la energía renovable. Podemos hacer la diferencia y responder al llamado divino del cuidado de la creación. Esperamos que esta charla les sirva de inspiración y que la puedan aplicar en su propio contexto. Aquí les dejo algunos portales donde pueden conseguir materiales en español y por supuesto quedamos a las órdenes para cualquier área en la que podamos ser útiles. Tanto el Ministerio Ecológico como la Red Presbiteriana tienen presencia en la plataforma de Facebook, donde nos pueden contactar y también pueden tener acceso a los materiales grabados que allí tenemos disponibles. Sean bendecidos
y a trabajar.